Bueno, hubo una vez, por allá por el año 1816, 26 de mayo, que un sacerdote, un presbítero llamado Damaso Antonio Larrañaga, fundó una biblioteca a nivel de una nación. Todavía no era un país. Había una forja independentista, era un contexto, digamos que, de emprendimientos de libertarios, emancipadores de las coronas europeas, básicamente la corona española, y también del Imperio Lusitano. Claro, me refiero a todo aquel proceso que podemos considerar proceso artiguista, y se funda la biblioteca que conocemos como la Biblioteca Nacional. Pero resulta que hace 2 días atrás, con motivo de esa fecha de inauguración de la Biblioteca Nacional, podemos decir en términos cariñosos y a su vez también muy realistas, era el cumpleaños de nuestra querida Biblioteca Nacional y el Día del Libro. La actual directora de la Biblioteca Nacional, junto al actual ministro de Educación y Cultura, comunican que cierra sus puertas por tiempo indefinido de acuerdo a una situación de crisis prácticamente catastrófica a nivel de infraestructura, a nivel de locación y de recursos humanos. Qué increíble, ¿no? Si hay un sentido de la inoportunidad y un sentido de la insensibilidad, es precisamente ese, que en el día del cumpleaños de la Biblioteca Nacional se nos comunique que no estamos de fiesta, que estamos de luto. Está con nosotros el doctor Claudio Rama, ustedes lo conocen, es una fortuna contar con él, un especialista, un técnico, un académico, un científico de la pedagogía, un investigador, docente universitario, doctor en ciencia de la educación, creo que es así, o pedagogía, doctor en derecho, también licenciado, su primer título de grado licenciado en economía, es un economista, con varias especialidades, magísters, y con una cantidad de libros que son su biblioteca personal de producción personal. Y está muy vinculado al tema de la biblioteca. Estábamos conversando con él en ese off the record, doctor, de lo importante que es una biblioteca para un país, para una nación y para la sociedad, ¿no? Sí, yo quedé vinculado a un tema de bibliotecas muy extrañamente en el año 87. eh, el presidente Sanguinetti me ofreció la posibilidad de ser director del Instituto Nacional del Libro. Instituto Nacional del Libro es una organización creada en el año 65, vinculada a la política del libro, y que efectivamente tenía a su cargo y su cometido la fundación de biblioteca, la promoción de la lectura, las ediciones del Estado y el impulso al libro. ¿Era, Y era en una este unidad contexto, ejecutora? ¿Era una unidad ejecutora dentro de la Biblioteca Nacional? no, era una No, unidad ejecutora del del ministerio. Ministerio de Educación y Cultura. Era una Ujú, unidad ejecutora del ministerio que había sido ujú, creada en el 65, en el periodo de Pibel, y ujú, que de alguna forma languidecía durante ese proceso. ujú, Y a mí realmente me dio enorme satisfacción la posibilidad de una enorme expansión que se hizo del ujú. Instituto Nacional del Libro. En ese contexto de redistribución de funcionarios de AFE, tuvimos la oportunidad y la posibilidad de crear una red de librerías. Fundamos librerías en Paso de los Toros, en Salto, en Artigas, en Rivera, en Fraiventos, en Rocha, en Canelones, en Maldonado, en Punta del Este, en acuerdo con las intendencias, en locales cedidos por las intendencias y con funcionarios en redistribución de AFE que no tenían específicas oportunidades de desarrollo, y ahí prácticamente con cero recursos hicimos este aparato, y es un aparato que permitía que el libro, que no había espacios de venta en el interior, se canalizaran las publicaciones no del Estado meramente, sino las publicaciones del sector privado, y le pagábamos a las editoriales nacionales una enorme cantidad de recursos. Recuerdo bien un año que llegamos a vender 26.000 libros, y además en el año. Y además habíamos creado una tarjeta de crédito que le hacía el descuento a los funcionarios públicos directamente que compraban libros, y al mismo tiempo hacíamos una política de creación de bibliotecas. No solo la primera vez que se promovió
en la Antártida la existencia de una biblioteca en la base Artigas, en Bichadero creamos una, pero además me En la interesa. Antártida también promocionaron, me dejó frío. En la Me dejó. Antártida, en un acuerdo con Galarza, el ingeniero Galarza, el general Galarza, perdón, Mm, era el director del Instituto Antártico y ujú, nos planteó que de alguna forma durante varios meses la gente que estaba en la Antártida tenía muy pocas oportunidades claro. de los meses que efectivamente, y Claro. ahí hicimos una pequeña donación de libros que fue a la Mm, Antártida a mm. eso. Y Doctor, creamos. discúlpeme, a ver si logro entender esto. Con un conjunto de operarios de AFE, de funcionarios públicos reconvertidos a una tarea nueva, usted llevando a cabo la tarea de alguna manera, reconstruir ese club el club del libro, ¿cómo es el Instituto del Libro? Instituto Nacional del Libro, Que ese venía instituto, languideciendo y lo transforman en un instituto que se disemina a nivel de todo el país, sí, creando una ingeniería prácticamente, de librerías, es decir, tiene una beta comercial, tiene una beta de creación de librerías que genera recursos, extiende la lectura a la población uruguaya, democratiza la lectura y a su vez genera una cadena económica interesante. Me quedé pensando en eso. ¿Es correcto todo sí, eso? es correcto. En un escenario, el instituto nunca pudo expandirse y realmente estaba localizado en el séptimo piso, que había que subir escaleras, prácticamente el ascensor no funcionaba, ahí donde estaba Sarandí y Bacacay, en el Ajá. edificio que era de la caja del registro profesional, ahora ya eso no está, ahí Ah, está la Fundación de Arte de Figari, no, la Fundación de Torres García. ajá. Y trasladamos el instituto, con el apoyo incluso del ejército en el traslado, a el local que había sido de las radios del Sodre Mm, en San José 1118. Ahí creamos una librería, creamos 3 auditorios y creamos la primera hemeroteca de publicaciones periódicas en un acuerdo con la mm, Organización de Prensa del Interior, la OPI, y prácticamente todos los días iban las personas a leer la prensa del interior mm, que teníamos ese acuerdo. En ese lugar se hicieron decenas de presentaciones y creamos una librería que es la primera. Después tuvimos y fuimos creando redes de librerías que nos permitían al mismo tiempo de promover el libro nacional en un sector comercial, impulsar para que el Estado, si uno quería encontrar el informe del Banco Central, los exacto. reportes del Ministerio de Ganadería, estaban allí y se distribuían a nivel nacional. Mm, Teníamos un muy buen sistema de mm, distribución y al mismo tiempo de pago. También en los convenios hicimos convenios con organismos internacionales, con el Banco Mundial, el Fondo mm, Monetario, la OEA, para nosotros distribuir sus publicaciones y al mismo tiempo creamos redes de bibliotecas. Dentro de esta de la política que fue impulsada desde el siglo XIX por Facundo en Argentina y en Uruguay también, que ujú, son las bibliotecas populares. Y en claro. eso quería volver. Una de las cosas que hicimos, la Biblioteca Nacional tenía problemas locativos en aquel momento y la sala infantil, que la sala infantil la dirigía una funcionaria que era especialista en temas infantiles, después cuando se pasó al instituto ya renunció, la profesora Babosi, Mm, creamos la sala infantil mm, del Instituto del Libro con todo ese repositorio y funcionarios que estaban en la Biblioteca Nacional mm, para permitir más espacio a la Biblioteca Nacional para sus actividades. La sala infantil se instaló conjuntamente con la red de bibliotecas municipales en Goes, mm, donde hoy está la estación de Goes, en ujú, un acuerdo que hicimos con Lowy, Tomás Lowy, que era en ese momento director de cultura de la Intendencia, en la planta baja de ahí, de la sede de la central Goes, mm, estaba la biblioteca infantil y en el primer piso estaba la biblioteca municipal. En ese marco de acuerdo con las bibliotecas populares de la Intendencia, mm, hicimos otro acuerdo importante en el cual la biblioteca tenía el centro de coordinación de su servicio bibliotecario en Sarandí 553, en Sarandí casi ujú, la siguiente de Misiones, mm, y en uno de los pisos de ese edificio instalamos y creamos la Sala de la Mujer.
antes que crear el Instituto Nacional de la Mujer, Mm, varios meses y varios años después, yo creé con un grupo muy amplio de 33 asociaciones de mujeres del Uruguay la Sala de la Mujer. También con funcionarios de AFE que mm. conseguí redistribuir, inclusive entrevistando funcionarios y funcionarios en todo el escenario. O sea Instituto que del Libro. pusieron el tren de la cultura y del conocimiento en marcha con las 33 orientales. ¿Se Sí, podría decir cuando así? mucho, sí, 33 asociaciones que eran Ujú. Frente Amplistas, Coloradas, Blancas, de la sociedad Bueno, estaba civil. toda integrada Allí la sociedad. estaba Ujú. muy amplio, de alguna forma, me acuerdo de Carmen Tornaría, Cristina Morán, Julia Ah, Moller, y muchísimas mujeres de muchos grupos sociales que participaban en esto de la Sala de la Mujer, que básicamente era también un sistema bibliotecario y un centro de documentación por el tema de la mujer. Teníamos una sala infantil y mm. teníamos una sala de la mujer y al mismo tiempo creamos biblioteca. Y esto era un tema que ya en aquel momento yo había planteado. También editamos libros. Habíamos editado libros con una difusión. ¿Había eh, editorial? ¿Tenían editorial también? Teníamos editorial y hacíamos dos cosas. Uno es incentivábamos y le dábamos algunos pequeños recursos a las editoriales para Mm, que publicaran. Y bien. así, con Banda Oriental, con Arca y con 10 o 15 editoriales, Mm, publicamos. Me acuerdo mucho la edición de Historia Quiria, que era un libro de Figari, con una editorial del momento. Y así hicimos. Con mm, Carlos Real de Azúa publicamos ujú, un libro o financiamos y apoyamos los libros de ujú. las editoriales. No Bien. el Estado limitando al sector privado, sino impulsando el sector privado. Pero también hicimos Integrándose al sector privado, haciendo esa sinergia. Ahora acá estoy viendo mucho. que había impulso a la lectura, fomento a la lectura, también difusión de los autores nacionales, incentivo a la producción de libros, incentivo, y está también el aspecto negocial, comercial, Sí, que es muy importante porque es generador de recursos, es decir, es el aspecto de la autosustentación legítima de la generación de recursos. No es algo de pedir la dádiva, de esperar solo el no, subsidio, sino que generaron una generábamos actividad comercial. Generábamos recursos, había un marco legal que permitía que el Instituto Mm, del Libro le descontara a los funcionarios públicos en cuotas. también. Ampliamos la ley y la hicimos también con el sector privado, con convenio con las Ah, empresas. En ese contexto sacamos una tarjetita, como si fuera una tarjeta de crédito, sí, que se llamaba Credilibro, sí. y efectivamente con eso la gente compraba los libros y ¿Tenían puntos también como en no, empresas? no. ¿No? Comprábamos los libros, se les descontaban del sueldo en 6 cuotas, por lo Ah, tanto le mandábamos a la Contaduría General de la Nación para que hicieran los descuentos y ujú, nosotros le pagábamos a las editoriales privadas bien. efectivamente la parte de sus libros. Es un aparato que se Sí, 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 funcionaba sí, sí, de sí. maravilla. Sí, sí. Llegamos a vender 26.000 libros en uno de los años y eso nos generaba recursos, teníamos Claro. los recursos propios y no iban a rentas generales, conseguimos para Ajá. hacer una política también de edición. Pero además, Autosustentable. bueno, Me olvido de una cosa, doctor. Me olvido de una cosa. Empleo. Estaba generando empleo. no mucho empleo, no Cuánto empleo empleo había? Pero nuevo, ¿cuánto empleo había no, nuevo? no mucho empleo, sino redistribución de funcionarios de AFE. Bueno, Cuando se cierra una sede de AFE, supongamos en Paso de los Toros, claro, las oportunidades eran cero. claro. Entonces, nosotros hicimos acuerdo con las intendencias, págame un local, metíamos los funcionarios y los Hicieron capacitábamos una de AFE. reconversión laboral. Ujú, Poníamos libros correspondientes al sector privado que no comprábamos, mm, sino que eran consignación y mm, ahí teníamos un modelo de negocio. Llegamos a tener hasta 116 funcionarios. Piensa que teníamos 12 librerías. claro, Hicimos, por ejemplo, un acuerdo con la Fundación de Cultura Universitaria y ellos nos cedieron un local que tenían en Guayabo y Eduardo Acevedo. Ahí mm, también teníamos el escenario y impulsamos libros en ediciones en convenio y también ediciones con los diarios. La mm, primera vez que se empezaron, ahí hicimos dos muy conocidas que en su momento mm, es el acuerdo con el diario El País para la difusión del diario
de la enciclopedia Larousse, Ah, salían con el diario del país Larousse, y ahí hicimos con La Mañana, con La República, con El País, una serie de publicaciones masivas. o Pero sea que eran además hicimos, publicaciones con libros coleccionables, por ejemplo, las publicaciones coleccionables. sí, Ujú. editamos Salgari, publicaciones Sí, infantiles. sí, sí, sí. Todavía uno encuentra en Tristán Narvaja libros Mm, rojos de algunas editoriales, se decía Instituto del Libro, salían con los diarios. mm, Hicimos una que realmente en ese momento nos sentamos con la Asociación de Diarios. Ningún diario en ese momento editaba 60.000 ejemplares. Y era la cantidad de estudiantes de primaria. Hicimos un acuerdo con primaria para que primaria nos hiciera y diseñara mm, unos libros de cada uno de los años escolares. mm, Y ninguno de los diarios se animaba, y al final el diario El País se animó. mm. Ellos tiraban en ese momento 45 y llegaron a 60, y en todos los ejemplares estaban acompañados por uno de los libros de primaria. De Eran primaria, seis sí, ediciones, seis sí, sí, domingos, y sí, todos los domingos una campaña promocional importante. sí, 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 sí. A nivel Eso, nacional. Y esos libros eran del curso curricular de cada año, en primaria. sí, eran Mm, los cursos hechos especialmente ujú, por primaria en acuerdo con nosotros. Inclusive el diseñador era un diseñador que teníamos en el Instituto del Libro, después se fue a Miami y hace 2 o 3 años falleció. Era mm, un dibujante ujú, de, creo que Última Noticias también, ujú, funcionario de AFE, mm. que dibujante en AFE, que pasó a trabajar con Sí, sí, nosotros. sí, Pero teníamos una política de promoción del libro. Y claro. ahí me interesa marcar dos elementos, uno, Mm, que es vinculado a este debate que hay ahora con la Biblioteca Nacional. Uno, ya en aquel momento yo había planteado el tema de que había que digitalizar y avanzar en la Biblioteca Nacional claro, a un escenario en red. claro. Y también cuando se hizo la liberación de toda la sala infantil, efectivamente quedaba un espacio enorme en la Biblioteca Nacional Mm, para tener su repositorio. Esto fue en el año 90. El Instituto del Libro, yo estuve allí desde el 87 hasta el 91, ujú, o sea que esto ya hace sí, muchos sí, años. sí. Después, en el año 92, el Instituto del Libro, en el marco del PRONADE, la reducción del Estado que hizo el gobierno de la calle y la cierre de instituciones, se cerró y se fusionó Mm. con el Archivo General de la Nación, y ahí desapareció su... Desapareció el Instituto del Libro ahí. El Eh, local pasó a quedárselo la Dirección de Cultura, mm, mm, y todos los locales del interior pasaron a estar abandonados claro, y a entregarse a las intendencias, y claro. una política de promoción del libro. Eso durante años y años se fue insistiendo la creación de un nuevo instituto del libro, Mm, y ahora en la rendición del año pasado, o en el periodo pasado, crearon el Instituto de Letras, intentando, pero que no tiene ni la más mínima vinculación a este escenario. Pero claro. esto fue una política que permitió impulsar bibliotecas. Creamos incluso Doctor, permítame esto. De acuerdo a cajas. esa época, toda esta infraestructura y esta logística que usted plantea, que estaba muy bien diseñada y era muy sustentable, ¿no es extrapolable a las tecnologías actuales? Es decir, aplico algunos conceptos que estamos desarrollando con usted respecto a la universidad. Transversalizar esto de la biblioteca, descentralizarla a nivel nacional, integrar todas las tecnologías que hoy por hoy nos brinda esta época, digitalizar, por ejemplo, la biblioteca, y a su vez unidades ejecutoras que sean como brazos que extiendan distintos servicios a la población y que además generen recursos también económicos, sean fuente de trabajo. Hay mucho para poner materia gris, ¿no? Yo estoy diciendo Pero cosas medio no, a la no, Bartola, digamos. es correcto. En aquel momento, inclusive nosotros impulsamos ya venía de antes. Cuando yo llegué ya estaba casi aprobada la ley del libro, y después nosotros impusimos un marco normativo que nunca sé qué terminó, Mm, que es la catalogación en la fuente, para que todo el proceso bibliotecario sea automático. Pero para poder gestionar el instituto, nosotros avanzamos, y eso fue
prácticamente de las pocas incorporaciones que hicimos, de Mm, un profesional de la informática, claro, porque esto era una gestión de inventarios, una seguro, gestión de pago, una tarjeta de crédito, el claro. descuento de los funcionarios. Había todo un sistema informático que era de las primeras veces que se fue Empresarial, generando. claro, claro, Absolutamente empresarial. Los claro. funcionarios inclusive marcaban en el instituto, en San José 1118 y esquina Paraguay, marcaban en la computadora de los primeros casos que Ujú, efectivamente se hizo. ujú, Y en ese local ujú, nosotros tuvimos además dos espacios físicos grandes para presentación de libros y claro. espectáculos. O sea que era un lugar de promoción del libro, de discusión y gratuitamente las Mm, editoriales presentaban sus libros allí en un mm, escenario que había una dinámica. sí, Y sí, eso lamentablemente desapareció desapareció. ante una lógica privatista y ante una lógica que de alguna forma negaba el Estado empresarial, el Estado eficiente y el Estado Claro. incultural. Promovimos incluso varias discusiones sobre el tema de las industrias culturales con el Claro. CLAE, con Luciano Álvarez, que era un especialista y estaba vinculado al CLAE. Ujú, Sacamos un evento y una revista del CLAE sobre las industrias culturales y seguro. promovimos todo un debate sobre las industrias culturales en este contexto que era la edición de los libros, la profesionalización. Sí, Nos tachaban en ese momento de que estábamos en el mercantilismo de la cultura por poner las industrias culturales en la mesa, que era la forma en la cual se promovía el claro. desarrollo y las capacidades. Por colocar, digamos, el libro en el estatus de lo industrial, de lo empresarial. Acá usted dijo algo muy importante, un sistema de catalogación, por un lado, expertos informáticos que puedan concebir una red informática, por un lado, funcional en cuanto a todos los servicios posibles que pueda brindar una institución como una biblioteca, con una cantidad de ramificaciones. Y por otro lado, toda una red informática en lo que hace a la organización empresarial, que es lo que usted viene planteando, que es otra cosa. ¿Cómo se va Y complejizando esto y cómo adquiere dimensiones tan profesionales y técnicas que están absolutamente al margen de cualquier discusión bizantina en cuanto a si es mercantilismo, si esto es privatización? No, es una sociedad integrada en cuanto a la eficiencia. No sé si estoy en lo y correcto. Me además, parece que es tiempo es de correcto, pensar eso. pero también era un escenario muy complejo porque el sector privado no tenía la capacidad de que sus Claro, libros fueran al interior. claro. Había los valijeros que siguen todavía existiendo, pero efectivamente en el interior no había librerías y hoy no hay, mucho menos. Mm, O sea que cumplía una función de permitir el acceso al libro al interior mm. y al mismo tiempo la posibilidad de que las editoriales de Montevideo y también el Estado, donde, ¿cómo hoy uno consigue? Yo estoy tratando de conseguir el informe del Banco Central. ¿Dónde lo Mm. consigo? ¿Dónde se puede pesquisar el último informe correspondiente a la Dirección General de Estadística de Agricultura, supongamos? ¿No O entró a la sea, página web? ¿No está? no, No es cierto. solicita? No, es cierto que efectivamente hoy la digitalización está permitiendo Mm, que muchas publicaciones pueden efectivamente conseguirse sí, y hay sistemas de comercialización digitales. sí. Pero en todo caso nos estamos parando en 1990, donde no había. Claro, claro, claro. Y aún así, muchos de los sistemas de acceso requieren todavía la discusión del libro papel para tener. ¿Correcto? Pero en todo caso, esto Hoy era comparten las dos tecnologías. Hoy hay que pensar absoluto, en el libro absoluto. papel físico, en la biblioteca física, igual que en la universidad, y la biblioteca digital. Usted vio, Pero doctor, yo le he pasado algunos links. ¿Vio lo exitosas que son las bibliotecas digitales hoy? Hay ejemplos impresionantes españolas como Buscalibre, por ejemplo. Está Elegendría, no es Alejandría, Elegendría, eh, EPUB. Bueno, me son interesa bibliotecas que usted marcar, ve y dice 61.000 libros digitales, 150.000 libros digitales, con un mundo de servicio, incluso seminarios, cursos. Y también sabe a qué están adosadas: a carreras técnicas terciarias y universitarias. Hasta ese nivel se llega hoy de sin integración. duda. Yo lo que creo es que, y ahí es un poco la reflexión final sobre Sí, nuestro tema bibliotecario nacional, es cierto que la importancia que tenían en la época
de Facundo en Argentina, que es todo el tema de las bibliotecas populares y en la época de Varela. Eso recién se hizo en Uruguay en la década del 40, que hubo una política de creación de bibliotecas departamentales en el interior. Mm. Hoy ha ido cambiando y de alguna forma hay una lógica mucho más fuerte correspondiente al tema de lo digital. Pero el espacio público de la biblioteca, en lugar de reunirse, donde poder tener debates, donde poder intercambiar, Sí. donde poder tener computadoras para que la gente pueda acceder a las publicaciones y a las redes de Paseos información turísticos a digital. bibliotecas, salas de lectura, seminarios, conferencias, presentación de libros. Pero agrego esto, el espacio público del que estamos hablando, doctor, también es cibernético. Sigue siendo lo Correcto. mismo. Sigue siendo lo Pero mismo. hoy la biblioteca ya no es un depósito de libros. No. La biblioteca es un centro cultural. La última vez que fui a la Biblioteca Nacional Se hace nos va el pocos Zoom, días, discúlpeme, le dejo la fui palabra para que cierre. fue la presentación de un libro. Mm. Cerrar la Biblioteca Nacional es en ese sentido cerrar un centro cultural Claro, que fue quedando como una especie de depósito de libros viejos claro, que tendrían que ser digitalizados todos. Pero todos. el centro cultural, el espacio cultural, Claro. la objetividad, posibilidad de encuentro de la generación y estudiantes Sí, 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 para sí. estudiar, Sí, ya no con los libros que no puedes seleccionarlos, sino directamente sacar. exacto. Terminando, hace muy pocas semanas yo te conté que estuve en El Salvador, en la nueva Biblioteca El Salvador. Sí, Ese sería el modelo de poner en 18 de julio una nueva biblioteca y aquí hay que hacer bien, un proyecto como el SODRE. Fue bien. una propuesta que hicimos en aquel momento para resolver un problema, la sociedad, no solo yo y el SODRE y Adela Reta, sino hoy se necesita un proyecto nacional que supere esta mirada de depósito que Claro. tiene la Biblioteca Nacional.